Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos de nuevo aquí en Abogados y Asociados en Red. El día de hoy con el abogado Vladimir Ruiz Vallejo. Él tiene una certificación de mediador privado número 9 en el estado de Quintana Roo. Y nos viene a ilustrar, a discernir, a dar amplio concepto de lo que es la mediación privada. Hay un dicho que dice que más vale un pleito largo que una buena negociación. Pero en este caso es al revés. Más vale una buena negociación que un pleito largo. ¿Por qué? Porque victimiza y doble victimiza a todas las partes. Entonces es bien importante lo que aquí el abogado Vladimir nos va a estar contestando. Así que lo presento, está aquí él y unas palabras que quiere decir al público, si es tan amable. Pues José Luis, muchas gracias por invitarme a ti aquí a tu canal y compartir esta información que creo que es de difusión social. Efectivamente, soy abogado de profesión, pero desde hace un par de años he renunciado al litigio por convicción porque a través de la certificación que ostento junto con otros compañeros, creo que es una buena vía de solución pacífica para encontrar soluciones y darle acceso a las personas a una justicia pronta y expedita. Y como lo acaba de decir, pronta y expedita, porque muchas veces cuando llevamos a cabo un procedimiento, vemos que no es tan pronta y expedita como lo dice la Constitución. Hablamos de parte de la burocracia, parte de los procedimientos, parte del pleito como tal, y eso es lo que hay que evitar como abogados. Cuando yo contrato abogados para mi firma jurídica, les digo, ¿te gustan los bienes raíces? Y si dicen sí, les pongo una palomita. ¿Te gusta la negociación? Otra palomita. ¿Te gusta hablar en público? Ya están contratados. Entonces, aquí lo importante es la negociación, el cambio de paradigma, el cambio de chip, de ser un litigante a ser un postulante, una persona, un abogado con la experticia de negociar, pero en este caso de forma privada. Pero vamos al tema. Estimado abogado, ¿qué es la mediación? Pues mira, José Luis, y también para los usuarios del canal, la mediación es una vía pacífica que le llamamos componedora del tejido social porque son las personas mismas que son los hacedores del conflicto, los que son los protagonistas. Aquí no es el abogado, de hecho el abogado es un facilitador, interviene de forma neutral para que logren por primera vez las personas ponerse de acuerdo con sus conflictos, ¿verdad? A través de una dinámica, a través de un proceso que está normado, porque este tipo de procesos está normado por la Ley de Justicia Alternativa en el artículo 9. Ahí tenemos 5 tipos de procesos que va desde la mediación, la conciliación, el proceso colaborativo, ¿no? Que es el 5.º proceso de nuestra ley, artículo 9. Y es la forma pacífica de que las mismas personas solucionen conflictos sin la intervención de la jurisdicción, de ir a un juzgado, de estar atentos a que otra persona intervenga, sino que se les da la oportunidad que ellos puedan resolver a través de una dinámica que nos instruyen y nos capacitan como mediadores privados. Muy bien, colega. ¿Y cuál es la historia aquí en el estado de Quintana Roo de una forma sucinta? Pues mira que el estado de Quintana Roo en el año 1997, a través de una introspección judicial, se dio cuenta que los conflictos siempre estaban en avanzada y empezó a investigar con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también a la intervención de otros agentes políticos en su momento y hicieron unas propuestas que llegaron a que se pudiera reformar la ley y que se metiera una propuesta o una iniciativa de ley para crear la primera ley de justicia alternativa. Entonces, ese es el inicio de la mediación en nuestro estado, 13 de agosto de 1997. Actualmente hay una actualización o una reforma donde nace la figura de la mediación privada, 13 de agosto de 2021. Muy bien. De hecho, en todas nuestras leyes existe la negociación. El detalle es saber hacerla y precisamente por eso tenemos aquí al abogado Vladimir. Hay una tercera pregunta que dice, ¿cuántos tipos de mediación existen en cuanto a la persona que la ejerce? Bueno, mira, actualmente la mediación se ha estado conociendo desde el año 1997 en la vertiente pública, porque los funcionarios del Poder Judicial a través de
del Centro de Justicia Alternativa son los funcionarios encargados de ejercer la mediación pública. Pero a través de la reforma del 13 de agosto de 2021, crean también la figura de la mediación pública, privada, y también la mediación social también, y otros tipos de mediaciones, ¿no? Comunitaria. Pero actualmente la mediación en Quintana Roo ahorita está muy focalizada a la mediación pública y la mediación privada, y recientemente también han sido capacitados y certificados más de 30 abogados en mediación privada. Más de 30 abogados, sí. Pero tienen nada más la certificación 10. Están capacitados y certificados más de 30 notarios en el estado. Okay. Solamente todavía no aparecen en la lista oficial que hay en el... Muy pocos para 1,5 millones de habemos 10 mediadores privados en todo el estado, 5 hombres, 5 mujeres, wow. 8 abogados mediadores privados en Cancún y 2 abogadas mediadoras privadas en Solidaridad. ¿Y cuáles serían los requisitos para ser mediador privado en este caso? Bueno, los requisitos de forma te los da el Poder Judicial, y la Ley de Justicia Alternativa, pero yo me iría más a lo que debería de ser el perfil, ¿no? Ok, el perfil. El perfil del mediador, pues tiene que ser un abogado de profesión en el estado de Quintana Roo. Sí es obligatorio que seas abogado de profesión. Hay otros estados de la República en donde hay muchas profesiones que pueden ser susceptibles a que puedan ser candidatos a ser mediadores privados, pero en Quintana Roo tienes que ser abogado de profesión. Se opta porque el perfil debe de ser que tenga cualidades, características, de que sea una persona que tenga escucha activa, que tenga empatía, que sea una persona... Inteligencia emocional inteligencia emocional, porque el perfil de multidisciplinas que tiene o que debería de cubrir un mediador privado, pensaríamos a veces que es un poquito más difícil que cubrir que ser abogado, porque ser abogado te posiciona solamente en el estudio de las leyes. Sin embargo, acá tienes que tener también conocimiento de inteligencia emocional, de programación, psicología organizacional, de programación neurolingüística. Entonces, es más completo el profesionista que ejerce y que está certificado en mediación privada en muchos casos y logra el resultado de resolver conflictos a través de estas múltiples disciplinas de apoyo. Entonces, se tiene que ser licenciado en Derecho o abogado con una interdisciplina de psicología, inteligencia emocional, inteligencia social, todo lo que son parte de los soft skills para poder entablar esa relación sin entrar en conflicto, ¿verdad? Porque pues lo que no se quiere es el conflicto. Es lo recomendable, que tenga ya capacitaciones y competencias laborales en estos tópicos ya adquiridos. Aquí hay una pregunta muy interesante que dice, colega, ¿la negociación, conciliación y mediación cumple con una función social para la comunidad? Pues yo pensaría que sí, porque fíjate, el artículo 17 constitucional, párrafo 3º y 5º, te dice que se debe de preferenciar los mecanismos de resolución de conflictos que los formalismos procedimentales. O sea, a esto nos referimos la demanda, la denuncia. Entonces, el que tú tengas acceso, no solamente constitucional, sino que actualmente es un derecho humano el acceso a la justicia, pues tiene el objeto social de llevar a las personas el acceso pronto y expedito que habíamos comentado, y que el Estado debería, en el ámbito de sus competencias, ofertar el mecanismo pacífico antes que el litigio, ¿no? Entonces creo que la opción, la alternancia debe de ser, primero te oferto la vía pacífica y para qué te voy a ofertar el viacrucis legal de un juzgamiento. Aquí me sale una pregunta fuera de las que ya tengo aquí elaboradas, porque históricamente ese tipo de negociaciones ya se daban, pero la gente denunciaba la extorsión, las amenazas, en cierta manera así se sentía la gente, porque no teníamos esa culturización, ese cambio de paradigma. Entonces, si la negociación es privada, mi pregunta sería, ¿antes o después de la demanda? Mira, las personas tienen en todo momento, la mediación sea pública, sea privada, sea social, o sea la materia que involucra, siempre es la oportunidad de resolver
el conflicto a través del diálogo. Entonces siempre va a haber esa oportunidad. No hay una limitante porque la mediación puede ser preventiva también. Entonces, de lo que se trata es de sensibilizar a las personas a que conozcan sus derechos, sus deberes y cuáles son las obligaciones que tienen con el Estado para que ellos no cometan infracciones o no estén en un tipo penal. Y la prevención a través de la sensibilización, de la cultura de la paz, es de que las personas sepan de que en todo momento pueden recurrir a un mecanismo que es mejor que la jurisdicción, porque muchas veces, aunque tú ganes el asunto, el pleito, no queda satisfecho y siempre existe la venganza. Entonces, nos da la oportunidad de sentirnos mejor y de ser personas en torno a un bienestar social. Ok, entonces quiero entender que en este sentido puede ser preventivo también, ¿no? Así que aquí surge otra pregunta: ¿qué es mejor, conciliar o la negociación privada o mediación privada? Mira, ahí es en donde a este punto sería bueno definir estos mecanismos, cuáles son sus diferencias. La mediación en términos generales, sea pública o privada, porque el público o privado es solamente el agente que la realiza, la persona que interviene en ella como facilitador, pero la mediación es un mecanismo a través de que un tercero te facilita el diálogo, la comunicación, a través de una metodología, te lleva sin juzgar, siendo neutral, siendo imparcial. No es abogado en ese momento, es un facilitador, no puedes tú asesorar a ninguna de las partes, no te puedes parcializar con el conflicto, debes de tener una neutralidad como principio, porque hay más de 15 principios que norman la mediación, sea pública, privada o la clasificación que sea. Uno de los más fuertes o que... voluntariedad. Los principales, podría decirte, el principio de voluntariedad, de que no seas obligado, que no vengas coercitivamente porque te recomendó por estrategia tu abogado, o por una demanda. Por tu abogado, porque muchas veces dice ve para que haya buena fe, pero no aceptes nada, entonces ahí no hay buena fe. Estás inducido. Claro. Consentimiento informado. Precisamente uno de los principios rectores es el consentimiento informado, de que lo que yo ahorita platico contigo se le dice a los mediados, que así se les llama a las personas que intervienen en una mediación, de los alcances jurídicos que tiene la mediación. Otro sería la secrecía, la neutralidad, la imparcialidad, la flexibilidad, porque puede ser que en este momento no sea el indicado para que las partes estén razonablemente y convencidas de que quieren esta oportunidad de poder negociar, de poder llegar a una resolución ellos mismos de su conflicto, y podría ser en otro momento. Siempre va a haber la oportunidad de volver a convocarlos para que ellos mismos, ahora sí ya con un conocimiento previo, puedan venir a una sala de mediación a resolver su conflicto ellos mismos a través de tercero neutral, que es el mediador. Quiero pensar que quien nos está escuchando son estudiantes en Derecho, algunos abogados, y nos están entendiendo. Pero en palabras coloquiales, la diferencia entre conciliación y mediación, ¿cuál sería? Bueno, sí, la mediación es un tercero neutral que no interviene y que te lleva a través de una dinámica que las personas, ellas mismas, oferten propuestas de solución. Ahora, el conciliador o la conciliación es lo mismo, pero cuando el conciliador... Pero no más barato, como dicen. Cuando el conciliador ve que están trabadas las partes, porque siempre hay una parte emocional que no te deja ver tu realidad y las propuestas se están estancando, el conciliador, de forma indirecta puede proponer la solución. El mediador no, el conciliador sí. Esa sería la gran diferencia. El conciliador puede dar pauta y el puede mediador hacer no. De forma indirecta. De forma indirecta puede hacer una propuesta que está ahí, pero que no la visualizan, porque hay también la intervención de las emociones que te cegan de tomar esa propuesta, iniciar esa propuesta. El conciliador la puede hacer, la puede proponer, la puede poner sobre la mesa, el mediador no. Muy bien, ya entrando en materia de lo que viene siendo ya el convenio de mediación privada, ¿en qué beneficiaría a un ciudadano? Ya hicieron un convenio de mediación privada. Bueno, el convenio es el resultado del proceso que ejerce el mediador privado, ya sea a través de la figura más usual, que es la mediación o la conciliación o la negociación, ¿no?
Ese sería el concepto general, ¿no? Tú puedes utilizar estas modalidades de mecanismos, son herramientas, se consideran herramientas de solución de conflicto. ¿En qué beneficia? De que despresurizas emociones, porque hay que recordar que todo conflicto legal es una emoción mal atendida. Entonces, la visualización del conflicto muchas veces viene de un malentendimiento con un compañero, con tu jefe, con tu maestro, con tu vecino. Entonces, todo conflicto legal, si lo analizas bien desde su raíz, es una emoción mal encaminada. Entonces, o un malentendimiento del contrato. Claro, ¿no? entonces, ¿en qué te beneficia? En que despresurizas las emociones, ahorras tiempos procesales en demandas o denuncias, no llevas a tu cliente innecesariamente a una vía jurisdiccional cuando has visualizado como abogado que hay una solución y que estás viendo el ánimo de las partes. Se ahorra uno el gasto que quieren negociar, ¿no? Se ahorran costos de honorarios, tiempo sobre todo, porque también hay que atender cuánto le sale al sistema judicial los juicios que pudieron haber sido resueltos a través de mediación o de conciliación. Y aquí sale otra pregunta precisamente en base a esta, me la voy a brincar los demás. ¿Qué efectos jurídicos entonces tendría esta mediación cuando las partes ya acuerdan ese convenio? Ya firmaron ya todo. Sí. ¿Qué efecto jurídico? Mira, una de las características que tiene el convenio de mediación es de sus alcances legales, es que cuando están cumpliendo las partes con el artículo 73 de los requisitos procedimentales que te marca la ley de justicia alternativa de forma del estado de Quintana Roo, sí, del ¿no? estado de Quintana Roo. Que ha de ser en otro número en otros estados. Sí, cuando tú cumples con los formalismos de la ley de justicia alternativa y también cumples con otras formalidades como el pago de derechos y que ha sido revisado por el mediador redacta la voluntad de las partes, lo pasa a un órgano revisor, lo legaliza, basado en que han cumplido con formalidades de la ley que te he citado y alcanza la categoría de cosa juzgada, que es muy importante, con la equivalencia de sentencia, como si se tratara de una sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir? Que te ahorraste el juicio. Sencillamente no te vas a presentar a un juzgado, que eso también es una cosa que intimida a las partes, no vas a estar bajo el estrés y también muchas veces vas a quitar esa decepción que tienen las personas en la justicia, que es muy larga y que muchas veces eres el segundo o tercer abogado, porque también debe de atenderse también la deontología del abogado, porque hay corrupción también en varios abogados que no se conducen con ética. O clientes que no pagan también. Puede ser por ambas partes también. En caso de incumplimiento de ese convenio, ¿qué procedería legalmente hablando? Pues mira, como te voy a poner un ejemplo. Hace más de 5 años, tú que estás en el ambiente inmobiliario, todo esto de los remates, de los bienes raíces, teníamos la ventaja, los abogados, que teníamos un convenio muy poderoso que era el convenio transaccional de desocupación y entrega en arrendamiento. Esa figura ya quedó en desuso, no porque no exista, porque sí existe el capítulo de la transacción en el Código Civil del Estado. Sin embargo, el tratamiento que le dábamos los abogados parecería que era una simulación de decir que era bilateral, que había transacción, que había concesiones, pero en realidad era una imposición del lado, cuando representabas al dueño, de dobles penas, y toda la ventaja había para el propietario. No había un antecedente previo de arrendamiento, sino que era de entrada, una imposición. Primer arrendamiento, se dejó de homologar. Ahora, estos convenios de mediación privada ya traen la pareja de ejecución cuando has cumplido con los requisitos de ley y te lo da el Ministerio de Ley. O sea, no necesita la homologación del juez, trae aparejada ejecución. Pero vamos a decir que una víctima o una persona que se siente agraviada dice, ok, yo convenio con la parte, pero después como que se le olvida y ya no sigue pagando la pensión, o no se sale de la propiedad, o no entrega el bien. Continuando con la pregunta, te complemento que ¿qué es lo que procede? La ejecución. Entonces yo te decía que cuando se ha cumplido con las formalidades y se alcanza la categoría... No pagó la pensión alimenticia, ya firmó un convenio. Por ejemplo, en arrendamiento, que es lo que
podría también muchas veces interesar, puesto que dentro de todo es interesante, pero aquí en el estado de Quintana Roo es un estado altamente de fraude inmobiliario. Claro. ¿Qué va a pasar? Ya no tenemos la figura del convenio transaccional, pero a través de esta figura administrativa, a través elaborado por un mediador privado que ha cumplido con las formalidades de la ley citada y que aparte trae aparejada ejecución, al incumplimiento de ¿qué? De rentas. Previamente en el convenio se debió haber garantizado, nombrado, asegurado una garantía de pago. De cualquier tipo de garantía de pagos, sean rentas adelantadas, sea un pagaré, sea bienes que tengas en el Estado para poder embargar. Si es un pagaré, nos iríamos ya después por otra vía. Sí, pero hay muchas garantías que pueden ser muy accesibles sin tener que irte a una vía mercantil. O el lanzamiento inmediato. Sí, pero... Sí, ya, sin que exista ya el juicio. Sí, eso es Sí, dentro de las dos acciones. Soy un poco incisivo en esta parte. Dentro de las dos acciones que tienes derecho dentro del convenio, claro. Pues entrarían tres cosas torales. Entraría la desocupación, entraría rentas vencidas y entraría también daños y perjuicios, ¿no? Okay. De daños, en caso. Eso te lo puedes obtener porque el efecto es de que previamente tú ya garantizaste. Puede ser que te haya dado un depósito que no lo puedes gastar porque es de garantía de protección de incumplimiento, y así cuando haya el incumplimiento, pues tú vas a operar con la garantía de protección que ya se ofertó y que ya se tiene disponible. Muy bien. Aquí tengo otra serie de preguntas, vamos a tratar de resumirlas por cuestiones del tiempo de usted, lógicamente. Yo puedo estar aquí todo el día. De hecho, aquí casi vivo. Colega, platíqueme un poco más de la materia que existe en cuanto a la mediación, un poquito más, porque nosotros hablamos de mediación como un tipo de negociación, ¿no? Pero la pregunta es que si puede abrir un poco más el espectro a nuestros escuchas, a nuestros... Pues la mediación está en la mayoría de las materias y en la mayoría de los conflictos sociales que existen en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, el mediador privado en el estado de Quintana Roo puede atender conflictos vecinales, comunitarios, escolares, familiares, civiles, excepto estamos restringidos en materia penal y en materia laboral. Hay otros estados de la República que tienen otro tratamiento. Yo ahorita te comento cómo es el tratamiento. ¿Por qué? Antes no teníamos una ley que pudiera... no, la pregunta es ¿por qué en materia penal y no? Porque existe una unidad especializada de mediación penal. O sea, ahí se tiene todavía el monopolio en los fiscales, el Ministerio Público. Es que siempre se ha tenido, porque antes ha existido una ley que se llama Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en Materia Penal, y a raíz de la reforma del 2008 en materia penal se creó la figura de los mecanismos alternativos. Y entonces, en materia penal, porque originariamente estos mecanismos atendían materia penal, entonces, a partir de esa reforma ha trascendido estos paradigmas. Se quedó como uso y costumbre casi. Pues, por la ley, la misma ley. Pues es que hay una ley que lo norma, que es la ley nacional y también las leyes estatales. Nosotros tenemos una ley estatal de mecanismos alternativos. O sea, por Ministerio de Ley. Por legislación, ellos tienen que seguir mediando. Sí. Hago esta pregunta porque luego hay violaciones y en Estados Unidos sí se llega a la negociación. Y aquí vemos que hubo una violación y es cárcel inmediata. En nuestro estado no podemos mediar asuntos penales y sobre todo asuntos que son de alto impacto o son de índole sexual, ¿no? Graves. ¿no? Tenemos una restricción de no mediar. Grave dentro de nuestra tenemos una restricción de asuntos familiares, no podemos mediar sobre filiación tampoco, estado civil de las personas. Hay otros estados que han estado más en avanzada. Recuerda que esta reforma o esta figura apenas va a cumplir 3 años. No hemos transitado en toda esta generación o esta revolución de derechos del acceso a la justicia pronta y expedita. Yucatán acaba de cumplir su segundo aniversario de mediación, la mediación privada estatal, y acaba de celebrar sus segundas jornadas de conciliación y mediación. Entonces son estados que están a la vanguardia y en la avanzada. Ok, bueno, entonces en cierta manera no podemos ir. No, aunque hay aproximaciones. Hay aproximaciones
en que de una forma muy respetuosa hay cuestiones como de cuantificaciones de accidentes de tránsito en que uno podría ayudar a las partes de forma externa, pero no tienes la competencia. A lo que me refiero que el mediador privado no es competente para que en su convenio pueda resolver conflictos penales y conflictos de competencia laboral, porque Sí. también hay un centro estatal y federal de justicia laboral y hay conciliadores laborales, o sea, son competencias exclusivas de estas dos servidores materias, públicos, de ¿no? los servidores en materia penal y en materia laboral, pero sí se puede hacer una aproximación porque también existe, aunque en nuestro estado no se le ha dado ese impulso, porque es muy joven la mediación privada, sí hay estados de la República que practican la mediación laboral, no la conciliación, porque la conciliación es exclusiva del Estado. Del Estado. Pero la mediación, ¿cuál sería la diferencia? La mediación es entre particulares. Exactamente, entre particulares y las empresas para rescatar el tejido social. O sea, porque la conciliación laboral lo que ve es una cuantificación que también trata de rescatar esas relaciones interpersonales, pero cuando tú llegas a un finiquito o una indemnización, ya está concluida esa relación laboral. Acá la mediación lo que pretende es previamente ver cuáles son los conflictos laborales, rescatar el tejido laboral, empresa-trabajador. Pues ya me contestó la siguiente pregunta, que era precisamente en qué situaciones operaba la mediación privada. Entonces me salto al siguiente, la siguiente pregunta que dice, ¿cuánto tiempo tarda un mediador privado en ayudar a las personas en resolver ese tipo de controversia? Pues mira, esta es una respuesta que no te la puedo precisar porque depende también del conflicto y depende del mediador. Te puedo dar una aproximación, ejemplos de aproximación. Yo preguntaría, ¿cuánto me tarda un juicio? Un juicio. En promedio, si estamos hablando de los civiles, estamos hablando de bienes raíces, pues de 1 a 3 años, dependiendo, se puede abarcar según si se atraviesa todas las instancias, de primera, segunda, amparos, hasta pueden prolongarse 5 años. En mediación privada, el promedio en que las partes están resolviendo es de 2 a 3 meses. De 2 a 3 meses. Así que si en 2 o 3 meses resolvemos el caso, nos evitamos todo lo tortuoso del litigio. Ahora, hay que recordar que siempre el usuario, el ciudadano, va a tener la oportunidad que si en esos 2 o 3 meses, aún con la intervención de un tercero neutral, pero también se les hace énfasis a las personas que cuando vienen acá, tienen que tener una voluntad de que es uno de los principios. Una voluntad, ¿no?, de visualizar y de reflexión que ellos ya han atravesado gastos innecesarios, están enfermándose de sus emociones y que vienen acá convencidos de que un tercero, porque ellos mismos no lo han podido hacer, pero a través de un tercero les van a ayudar a que resuelvan su conflicto. Y eso ayuda mucho porque la voluntariedad de ser creativos, porque el conflicto es de ellos son los protagonistas. Nosotros solo auxiliamos a las personas, pero nosotros no somos los que resolvemos, son ellos, porque es la voluntad que nosotros la redactamos en un convenio que está legalizado y tiene cosa juzgada en muchos casos cuando se reúnen los requisitos de la ley de justicia alternativa. Muy bien, tenemos una serie más de preguntas, pero me gustaría ver si usted nos pudiera acompañar para una segunda parte, porque por su tiempo, por el tiempo de los clientes que tenemos ahorita por atender, y si gustaría usted resumir en algunas palabras qué es entonces la mediación privada y cómo nos ayudaría a nosotros como abogados en cuanto a la solución, vamos a llamarle alternativa, porque así nació de la ley de soluciones alternativas, para que, si usted puede, en una segunda entrevista nos pueda dar más información, nos ilustre más, la gente que nos sigue sepa cómo resolver sus problemas sin tanto litigio, sin tanto tiempo, sin tanto gasto, o el gasto que sea grande o que se haga cada vez más difícil de pagar, ¿no? Por favor, si es tan amable. Pues mira, yo te acepto, gracias, porque eso quiere decir que mientras que estemos permeando al gremio de abogados estas nuevas prácticas colaborativas, estas prácticas de solución pacífica, encantado posiblemente en una próxima reunión. O en un curso. En una próxima reunión podemos también hablar del derecho colaborativo, que es, en esencia, es negociación de abogados certificados
y que tiene cierto tratamiento y ciertas características que también hay su diferencia con conciliación y mediación. Podríamos platicar de ese tema. Y yo, como el mensaje que podría darle a tu público, es la reflexión de cuánto te sale un juicio, volviendo al tema muy específico del arrendamiento, porque aquí hay que apoyar mucho también a la inversión extranjera, porque somos un estado... ¿O cuánto pierden en no Somos un recibir estado rentas? en donde se invierte mucho y hay que dar certeza legal a los clientes, a los inversionistas nacionales, locales y extranjeros. ¿Cuánto pierdes? En promedio, te pongo un ejemplo, si tu arrendamiento cuesta 10,000 pesos la renta, y si vas a durar 3 años, vamos a centrarlo en 3 años el conflicto, estamos hablando de 360,000 pesos, más los daños al inmueble, ponle otros 100,000 pesos, son 460. Y si se vendía ese inmueble, ¿cuánto le vas a pagar a tu abogado por 1, 2, 3 años? Ponle otros 100, entonces estamos haciendo una cuenta superior de 500,000 pesos, ¿no? ¿Cuánto te sale la prevención? Porque aquí hay que hablar que debes de actuar primero con prevención, con una buena plataforma para poder prospectar a clientes seguros y tener todo esto bien hermético y bien protegido, y finalizando con tu convenio de mediación. Entonces, hay que tener más conocimiento de este tipo de convenio en ocupación, porque también ya ves que está lo que es la póliza jurídica, que ese es otro tema que platicaremos en algún otro momento, pero realmente el documento, el convenio, el instrumento jurídico que te da tranquilidad sería un convenio de mediación en arrendamiento o en ocupación. Que ya sería certificado. Que es certificado. ¿Cómo dice el nombre? ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Convenio? Pues podemos mencionar que debería de llamarse protección jurídica de ocupación, para no confundirse con el convenio transaccional de desocupación y entrega, que está en desuso. Esto es un convenio de protección jurídica. Es un convenio de protección jurídica a través de un mediador certificado. A través de un convenio. Y eso se eleva a cosa juzgada con los jueces. No necesitas ni siquiera la intervención del notario, porque también... que sería mejor, porque nada más ahí se ratifica firma, ¿no? No lo ocupas porque no es necesario, porque trae aparejada de ejecución, y aparte el mediador privado tiene fe pública también. Excelente. Para dos actos tiene fe pública, pero la buena fe del mediador, y que también el mediador tiene y paga una póliza contra mala fe. ¿Podría dar su número de teléfono, por favor, para que lo contacten para ese tipo de convenios? Mi número en lo particular es 5574841554. Estamos a sus órdenes, y también encantado de hacer alianzas como la que estamos por tener. Gracias. Muy bien, yo creo que se nos ha dado una excelente información. Como lo dije en un principio, el abogado está adoctrinado al litigio, al pleito, a la controversia. Y luego la pregunta es, ¿quién es tu contraparte? No la parte. Y con este cambio de paradigma queremos ya que se haga a efecto de poder negociar lo más fuerte o lo necesario para evitar el tiempo, la demora y la doble victimización. Así que, mi querido justiciable, te agradezco el día de hoy que estés aquí con nosotros. Justicia y equidad para todos. Mediación, un estilo de vida.